te bendiga, hermano y hermana. Bienvenido a la Iglesia Cristiana Betel. Han pasado más de 60 años desde que nuestros hermanos fundadores han construido esta obra, a la que llamamos Betel. Dios los ha llamado a su presencia y nuestro hermano Pablo Ramos ha sido quien ha tomado la estafeta para pastorear a su iglesia. Han pasado varios años y la Iglesia del Señor sigue creciendo en gracia y en espíritu, siempre apegados a las Sagradas Escrituras. Al día de hoy, nuestra congregación se ha levantado y sigue apoyando a misiones dentro y fuera del área. Desgraciadamente, nuestro templo tiene las puertas cerradas por la contingencia y hemos estado llevando a cabo transmisiones en nuestras redes sociales. Esto con el fin de llevarte hasta sus hogares la palabra de Dios. La Iglesia del Señor sigue en pie y con la colaboración de la misma hemos hecho esto posible. Les pedimos, en el amor de Dios, que nos apoyen siguiendo nuestras cuentas oficiales y comentando cada transmisión, tanto clase dominical como nuestros cultos generales. De la misma manera, apoyando a nuestros pequeños a seguir cada clase y su respectivo trabajo manual. Hermanos, estemos firmes y confiados en el Señor, orando, ayunando y levantando en cada hogar un altar de alabanza y adoración a nuestro Dios. Recordemos seguir las indicaciones de nuestras autoridades. La Biblia nos dice en Romanos 13:1: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que, hermanos, demos gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Dios te bendiga una vez más, amado hermano. Bienvenido a este servicio. Te voy a invitar que abras tu Biblia en el Salmo número 67. Y dice así la palabra de Dios: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgáis los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, te doy por todo, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu paz, por tu poder, Señor. Porque has sido con cada uno de nosotros. Hemos tenido aflicciones, Señor, pero confiamos en un Dios de poder, en un Dios de sabiduría, en un Dios que nos da fortaleza, nos renueva cada mañana su misericordia, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque a pesar de que somos pecadores, Señor, tú tienes paciencia con nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque no nos has soltado, Señor, de tu mano poderosa. Yo sé que no somos perfectos, Señor, y que día con día tú nos ayudas, Señor, a tomar buenas decisiones. Nos ayudas en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestra salud, Señor. Tú nos proteges a donde quiera que vayamos, Señor, y te agradezco por tu gran amor hacia tu iglesia, Señor. Yo te pido que seas con cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, suple toda necesidad, Señor, de trabajo, de salud, de economía, Señor, de lo que a ellos necesitan o que nos falte, Señor. Yo te agradezco, Señor, todo esto en el nombre de Jesús, a quien damos toda la honra y la gloria. Amén y amén. Bien, hermano, vamos a aprendernos un estribillo nuevo. No te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. No te dejaré, Señor, hasta que tú me digas: yo he venido aquí por una bendición. Te voy a decir
dijo Jacob, que no te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. Una vez más. No te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. No te dejaré, Señor, hasta que tú me digas. Yo he venido aquí por una bendición. Te voy a decir como dijo Jacob, que no te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. Bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Hoy me aferraré a ti, mi buen pastor, no voy a perder de ti la salvación, pues no te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. Una última vez. No te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. No te dejaré, Señor, hasta que tú me digas. Yo he venido aquí por una bendición. Te voy a decir, pues no te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. Bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Oh, me aferraré a ti, mi buen pastor, no voy a perder de ti la salvación, pues no te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. Bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Hoy me aferraré a ti, mi buen pastor, no voy a perder de ti la salvación, pues no te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. Pues no te dejaré, Señor, hasta que me bendigas. Buenas tardes, mis hermanos. En esta hora vamos a dar inicio a la predicación de la palabra del Señor que corresponde a este día. Gracias a Dios por los días que han transcurrido y que nos sigue permitiendo a nuestro Dios el llevar a cabo ello. Sin duda hemos sido testigos y participamos de las bendiciones que el Señor ha derramado en cada una de nuestras vidas. Gracias a Dios por la vida suya, por mi vida. Gracias por todo aquello que Él ha traído a cada uno de nosotros, todo aquello que pues experimentamos, aún bueno o malo, aún triste, aún agradable. Gracias a Dios por todo ello, porque mientras tanto tenemos la oportunidad de estar delante del Señor y gozar de esta bendición, de seguir pues esperando, confiando en Él, de seguir recibiendo de su presencia a cada uno de nosotros y de seguir siendo alentados, de seguir recibiendo lo que requerimos usted y yo para poder seguir en el camino del Señor. Gracias a Dios en esta hora y vamos a dar inicio a la consideración de la palabra del Señor, qué es lo que importa, qué es lo que interesa para cada uno de nosotros. Y como siempre, mis amados hermanos, traer nuevamente el consejo a cada uno de ustedes, que no desmayemos, que no flaquemos. Prontamente vamos a estar ya dando inicio a la reapertura del santuario, pero que no desmayemos, que haya en nosotros el interés de escudriñar la palabra del Señor, de orar, de estar en comunión con nuestro Dios, porque parece que al ver que ya esta situación se alarga, como que nos acostumbramos
en un principio pues con temor y en fin todo aquello que trajo consigo esta situación difícil, pero parece que conforme pasa el tiempo nos acostumbramos a ello y nuevamente volvemos a caer en la pasividad, nuevamente volvemos a caer en esa pereza espiritual. No, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con respecto a ello, y por eso la palabra viene y nos exhorta, nos habla, nos enseña que debemos de tener mucho cuidado con todo esto y seguir buscando y seguir anhelando el recibir el consejo, la palabra del Señor, el seguir siendo alimentados de todo aquello que solamente Dios a través de su palabra trae a cada una de nuestras vidas. Bien, hermanos, yo en esta hora quiero llevarlo a la consideración de la palabra del Señor, pero antes vamos a elevar una oración poniéndonos en sus manos y que Él traiga todo aquello que sabe que necesitamos en esta hora. Vamos a orar y así damos inicio en este momento. Señor mío, ante usted estamos dándole las gracias primeramente, reconociendo, Señor mío, esa bondad suya, esa misericordia con que nos ha rodeado, el que siga siendo con cada uno de nosotros, el que siga alentando nuestras vidas, nuestros corazones. Padre mío, sé que no es fácil, no es sencillo, Señor, el allegarnos, el buscar de su presencia, el descuidar nuestra vida espiritual. Usted sabe los motivos, el porqué, Señor, de esa situación, pero no lo permita, mi Señor, porque entonces ¿dónde quedaría la enseñanza que a través aún de esta situación difícil ha venido a cada uno de nosotros? No, mi Señor, sino que permita que cada uno de su pueblo, yo en lo personal, Padre mío, todos, Señor, seamos animados a seguir adelante, que seamos, mi Señor, motivados para buscar más y más de su presencia. Padre mío, en esta hora que la palabra suya venga y nos llene, venga y nos edifique, venga y nos alimente, Padre mío, y lleve a cabo en nuestras vidas todo aquello que necesitamos. Gracias yo le doy por esta oportunidad que nuevamente me da de exponer la palabra suya a cada uno de su pueblo. Mi Señor, en el nombre de Jesús, yo le ruego que sea con cada uno de nosotros. Amén. Quiero llevarte, hermano, hermana, a la palabra del Señor, y ahí en la vamos a ver la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a considerar en esta carta la palabra del Señor. Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Voy a leerlo y acompáñame ahí donde te encuentres en la lectura de la palabra del Señor. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hermosa la palabra del Señor, hermosa. Y vamos a ver, hermanos, que en esta tarde, a través de la misma, el consejo de la palabra del Señor, lo que encontramos en la palabra de Dios a través de lo que acabamos de leer, y que de continuo viene a cada uno de nosotros la enseñanza, el consejo, la exhortación de parte de Dios a través de su palabra para cada uno de su pueblo. En esta hora vamos a darnos cuenta, vamos a que haya una doble comprensión de la enseñanza que la palabra de Dios trae para cada uno de su pueblo. En esta hora que vemos dos puntos importantes. Uno de ellos es precisamente lo que estamos repitiendo de continuo: la enseñanza, el aprendizaje, en fin, todo lo que trae la palabra de Dios para cada uno de nosotros, pero también la conducta, la enseñanza y la conducta. Primeramente, la enseñanza, dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Primeramente, nos dice la palabra del Señor, nos enseña, nos muestra, trae nuevamente a nuestros corazones, a nuestras vidas, el propósito de parte de Dios, que no del hombre, como
tenemos entendido o hemos visto una y otra vez, no del hombre, el hombre ajeno, separado a las cosas de Dios, sin el deseo, sin el ánimo en su corazón por buscar del Señor. Y conforme se va adentrando en la situación de tinieblas, de olvido de parte de Dios, se va cauterizando su conciencia aún más y más, se va endureciendo, como dice la palabra del Señor, hasta que finalmente, ¿verdad?, es insensible ante todo esto. No, hermanos, gracias a Dios por esa decisión, esa participación, todo aquello que hubo de parte de nuestro Dios para con nosotros y que ha traído esta bendición grande y maravillosa para cada una de nuestras vidas. Entonces, por eso decía yo, la enseñanza, el aprender, el saber por qué o de qué manera se muestra esto para cada uno de nosotros. Y nos habla la palabra de Dios, nos habla en este caso el apóstol Pablo escribiendo a este varón, pero viene la enseñanza para cada uno de nosotros. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha mostrado, dice, para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado. ¿De qué manera? ¿Cuándo? Bueno, lo sabemos que ese fue el propósito por el cual el Señor vino a nacer, vino a vivir, vino a morir en la cruz del Calvario. Quizá pudiésemos decir, bueno, eso ya lo sé ya desde años o días, qué sé yo, que ya sabemos acerca de esto, pero cuán necesario es para cada una de nuestras vidas el volver a traerlo a nuestra mente, el volver a traerlo principalmente a nuestro corazón, el considerar todo ello, de lo cual que propiciamos que en su amor y misericordia ese plan de Dios maravilloso se manifestara, se llevara a cabo, el amor de Él para con cada uno de nosotros. Como decíamos, aprender acerca de ello, que traiga esa luz, ese entendimiento, esa comprensión a cada uno de nuestros corazones. Y quiero llevarte a la palabra del Señor en esta hora para que, como hemos dicho, entender el propósito de parte del Señor, entender acerca de por qué la necesidad que había que el Señor viniera a través de que nuestro Dios viniera o enviara a su Hijo a este mundo, el propósito de ello. Y dice la palabra del Señor ahí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algo que ya se había perdido, algo que ya había degradado, algo que ya había quedado fuera. Y sin embargo Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, como nos dice la palabra de Dios en esta hora, se manifiesta esto. Dice que Él vino a buscar y a salvar. No lo que se iba a perder, no lo que estaba en riesgo, no lo que estaba en peligro de que sufriese, de que viviese esa situación difícil, no, sino al hombre que ya estaba en esa situación, al hombre y la mujer que ya vivía esa desgracia, el hombre y la mujer que ya tenía la necesidad de recibir, ¿verdad?, de participar, de que viniese alguien y lo sacase de la situación difícil en la cual se encontraba. ¿Cómo no podemos entender entonces, como decíamos ahorita en un momento, tener la comprensión de lo que la palabra del Señor nos habla en este pasaje? La enseñanza. Bueno, hay veces expresamos que el que no sabe es como el que no ve. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que se cumple cabalmente este dicho o esta expresión. El que no sabe es como el que no ve. Así nos encontrábamos, pero ahora ya lo sabemos, ahora ya lo vemos, ahora ya lo participamos. La enseñanza grande y maravillosa que a través de la palabra del Señor, pero que a través de la aceptación de Cristo Jesús en nuestro corazón, hoy llevamos a cabo. Que ya lo sabes, hermano, que ya lo sabes, hermana, que ya lo sé yo, ciertamente ya lo sabemos. Pero también el hombre es muy dado a olvidar. Somos muy dados a olvidar las cosas, y de ahí que frecuentemente requerimos que venga nuevamente la enseñanza, volver sobre nuestros pasos y darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, de aprender quizá muchas veces
aquello que ya se nos ha olvidado y que de repente se nos olvida precisamente por la falta de interés, por la falta de ánimo, por la falta del deseo de buscar, de acercarse, de allegarse. Hemos visto que conforme vamos dejando de acercarnos, de buscar de Dios, cuando llevamos a cabo el alejamiento de parte de nuestro Señor, nuevamente viene a nuestro corazón, viene a nuestra vida esa situación difícil de olvido, de alejamiento para con nuestro Dios. Pero gracias a Dios por la enseñanza que trae la palabra de Dios para cada uno de nosotros y que motiva o que debe de motivar nuestra vida o que debe de traer a nuestro corazón ese sentir. Por ahí veíamos o veía yo precisamente algo que nos muestra acerca de la salvación que el Señor ha traído, y ciertamente cuántas veces también no se ha considerado que somos salvos por la gracia. Por gracia, dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, por gracia sois salvos, no por obras, por gracia, pero también entendiendo, trayendo nuevamente la comprensión a nuestra vida de que ciertamente se nos dio algo inmerecido, pero que también se nos demanda algo. En algunas ocasiones, o como he dicho, al ver algunas expresiones de algunas personas, hermanos o predicadores, y que hablan acerca de la salvación, de que ya lo que ya el Señor dio, y que no exige que se cumplan normas o reglas, en fin, que eso no lo habla la palabra del Señor. Con cuánta tristeza puedo ver esto, porque definitivamente no es así. La palabra del Señor nos habla de la gracia de parte del Señor Jesús para cada una de nuestras vidas, pero también de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con respecto a la vida que llevamos o a la vida que tenemos que llevar. Y eso son normas, esas son reglas que la palabra de Dios trae a cada uno de nosotros, que nos muestran precisamente cómo conducirnos. El hombre y la mujer debemos de entender ello, que somos necesitados, que tenemos la necesidad de que alguien o que algo venga a mostrarnos precisamente por dónde, de qué manera, qué es lo que es agradable, qué es lo que es desagradable. Porque el hombre de sí mismo, claro, ya con Cristo en el corazón, con la presencia del Espíritu del Señor en nuestra vida, hay el discernimiento. Pero en cuántas ocasiones aún por ello la palabra nos expresa, nos enseña que los pensamientos nuestros no son los pensamientos del Señor. Y eso nos habla ya como cristianos, no nos habla como alguien que no conocemos del Señor, como alguien que estamos alejados de Él. No, a su iglesia, a su pueblo, es esta expresión, a su pueblo es este consejo. Y tú y yo somos ese pueblo de parte de Dios. Imagínate que si no hubiese alguien yo no dudo que no haya alguien que sea motivado por su propia decisión a buscar de Dios, a orar, a leer la palabra. Pero ¿cuántos y cuántos de nosotros no necesitamos que se nos esté repitiendo, que se nos esté diciendo acerca de lo que tenemos que hacer? No debiera ser así. Ciertamente no debiese ser así. Pero desgraciadamente así es. Entonces sí debemos de saber, sí debemos de conocer, sí debemos de estar conscientes de lo que el Señor demanda y de que, como hemos dicho una y muchas veces, las promesas del Señor son condicionadas. Las promesas de Dios son condicionadas. Ojalá y quede claro todo esto para ti y para mí y podamos seguir adelante y podamos que haya en cada uno de nosotros, desde luego de parte de Dios, pero también de cada una de nuestras vidas, el esfuerzo, el ánimo por seguir adelante, cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que Él ha provisto, por lo que Él ha dado, por lo que Él ha traído a cada uno de nosotros, pero como decíamos, asimismo lo que Dios demanda de cada una de nuestras vidas. Dios demanda, dice su palabra, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por
Y veamos lo que Él demanda y sigamos el camino y busquemos de Él. Eso es lo que el Señor nos ordena, lo que el Señor nos dice que tenemos que llevar a cabo. Ahora, ciertamente, como también en muchas ocasiones hemos dicho, el Señor no nos obliga, pero sí a través de su palabra, el Señor trae todo aquello que necesitamos para así serle agradables a nuestro Señor. Así que cuando muchos caen en la falsa comprensión también de que las promesas de Dios, bueno, ya lo tienes, ya participas de Él, olvídate de todo lo demás y lleva a cabo lo que tú quieras, lo que tú deseas. Pero ya eres salvo, ya no tienes ningún problema, ya la libraste y ahora ya, conforme al deseo de tu corazón, lleva a cabo las cosas. No es así, hermano, no es así. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice la palabra de Dios, a todos los hombres. Pero tener el entendimiento, la comprensión, que la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero a los que creemos, los que creen en Cristo. No podemos generalizar con respecto a ello. No podemos llevarlo a cabo, no es así. Dice la palabra del Señor, y yo quiero llevarte a un pasaje que encontramos en el Evangelio según San Juan. Ahí es clara la palabra de Dios, ahí trae la enseñanza que alumbra nuestro entendimiento, y dice la palabra de parte de nuestro Dios, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que no creen en su nombre, definitivamente quedan fuera, quedan excluidos. Por muy difícil y por muy terrible que se escuche esta palabra, o incomprensible o increíble que no se crea, así nos lo marca la palabra del Señor. Y es sobre esto que tenemos cada uno de nosotros guiarnos, tener la comprensión precisamente o el entendimiento de ello. Y bueno, ya aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ya creemos en Él. Bueno, debemos de creer también entonces lo que la palabra del Señor nos demanda, ¿verdad? De lo que tenemos que llevar a cabo. Y como decíamos, la gracia del Señor va de la mano con la santidad, Esto es llevar a cabo lo que el Señor nos ordena, lo que Él nos manda. Dice, para salvación a todos los hombres, dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos. La enseñanza y lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Decíamos enseñanza y también conducta. Cómo conducirnos, cómo vivir, de qué manera vivir. ¿Queremos ser agradables al Señor o queremos ser agradables a nosotros mismos? Yo creo que queremos ser agradables al Señor. Entonces tenemos que obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Y por eso dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos de esta manera que ahorita vamos a ir considerando. Yo quiero llevarte lo que dice ahí en la carta a los Gálatas, en su capítulo 5, su versículo 13, dice en esta hora la palabra del Señor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Y aún dice la palabra del Señor que no debemos de usar esa libertad como motivo para el libertinaje. Es clara la palabra de Dios entonces, mis hermanos, es clara, es entendible, no hay pretexto, no hay aquello que podamos decir, no, pues es que yo no entiendo, yo no sé de esto. No, la palabra de Dios ampliamente nos enseña, ampliamente nos habla acerca de lo que precisamente Dios demanda de cada uno de su pueblo, de cada uno de sus hijos. No utilizar la libertad para dar paso al libertinaje. El libertinaje se nos dice que es abusar de la libertad sin tener en cuenta a los demás, ni a las consecuencias provocadas por la misma. Hemos dicho que todo pecado trae consecuencia. Todo pecado trae consecuencia, pero como humanos también somos dados a, bueno, pues Dios es amor, Dios es misericordia y bueno, de ahí nos tomamos teniendo una falsa expectativa, un falso entendimiento, una falsa comprensión acerca de ello, porque eso ya es pecar con todas las agravantes delante de Dios. Usar la libertad como libertinaje. Y hemos visto lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, no utilizar esa libertad, ¿verdad?, para dar rienda suelta, para llevar a cabo todo lo que deseamos, todo lo que la carne anhela. No, hermano, no. Sino dice en el versículo que estamos leyendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Entonces, bueno, si el libertinaje es abusar de la libertad es algo que viene a tenernos ciertamente el que nos muestra, el que obedecemos, el que llevamos a cabo aquello que es agradable a Dios, aquello que Dios nos demanda y que es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice que vivamos, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobriamente. ¿De qué nos habla acerca de esto? Dice tener dominio propio. El ser sobrio, desde luego, nos habla de cuando un hombre es dado al alcohol y cuando un hombre es dado a diferentes cosas que anhela o que desea su propia carne. Nos dice la enseñanza acerca de la palabra ser sobrio, dice tener dominio propio. Como hijos de Dios, el Señor nos ha participado de la ayuda, nos ha dado de aquello que necesitamos precisamente para soportar todas estas tentaciones, todas estas situaciones difíciles. Ser sobrio, ser templado, poder decir no a las situaciones que vienen y que amenazan o que quieren hacernos caer. Ser capaces de llevar a cabo, ser templados. Cuando nos habla de templanza, por lo regular entendemos acerca de un metal que cuando es templado adquiere dureza, adquiere fortaleza, no se dobla, no soporta el golpeteo, soporta la situación difícil, porque está templado, ha sido templado. Así cada uno de nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos que soportar todo aquello. Y cuando decimos todo esto, nos habla aún de la situación que enfrentamos, que vivimos, que vemos de los demás. Entender que ya no somos igual que los demás, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de lo que tenemos, de lo que Dios ha dado, de lo que Dios ha traído a cada una de nuestras vidas. No somos ya iguales a los demás, que no tienen ni a Dios, ni esperanza, que no cuentan con la ayuda, que no cuentan con la guianza, con el consejo. Somos diferentes, porque hoy estamos dentro de la protección del Señor, de lo que Dios ha traído, de lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros, que nos hace capaces
Si entendemos bien, hermano, que nos hace capaces para poder llevar a cabo lo que el Señor nos demanda, lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Importante para mí y desde luego yo creo para Dios, y por eso esta palabra que ha traído a cada una de nuestras vidas en esta tarde, la necesidad que hay, que había y que hay y que seguirá habiendo, de seguir recibiendo precisamente el consejo, la exhortación, la enseñanza con respecto a ello. Y nos sigue diciendo, renunciando a la impiedad, no tomando la libertad como pretexto, ¿verdad? O el libertinaje como pretexto de que ya somos libres, no. Vivir, dice la palabra del Señor, sobriamente. Luego dice justamente, justo, ser justo. Esto es andar rectamente, imparcial, razonable. Andar, bueno, derechito, ¿verdad? Como podemos entenderlo claramente. De esa manera es lo que demanda el Señor. Entonces, dejando de hacer lo malo, enfocándonos en lo bueno. Dejando de ser lo que no es agradable y enfocándonos en lo que a Dios le agrada. Y finaliza el versículo 12 cuando nos está hablando acerca de esta manera en la cual debemos de vivir, dice, y piadosamente. Cuando nos habla acerca de la piedad, nos enseña, nos muestra de la devoción que debe de haber en cada uno de nosotros con respecto a las cosas de Dios. Llenamos estos 3 requisitos y aún más que pudiésemos ver en la palabra de Dios, pero que en esta hora nos muestra, nos generaliza acerca de lo que Dios demanda de nosotros. Lo llevamos a cabo, vivimos de esta manera. Si vivimos de esta manera, somos agradables al Señor. Si no vivimos de esta manera, desgraciadamente, pues quedamos a un lado, quedamos fuera. Piadosamente, la devoción, el anhelo de buscar de las cosas de Dios. Como hemos dicho, llevar a cabo las cosas que a Dios le agradan. Y vuelve nuevamente esa recomendación, el buscar de Dios, el acercamiento, la obediencia, aquello que Dios demanda. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios, dice la palabra del Señor que tenemos a un Dios santo. Y como un Dios santo, un Padre santo que tenemos, demanda de cada uno de nosotros también lo mismo. Ejemplo tenemos. Entonces cada uno de nosotros debemos de llevar a cabo lo mismo, debemos de hacer lo mismo y asimismo ser agradables al Señor. Pero todo esto con un propósito, mis hermanos, un propósito grande y maravilloso y que estamos llevando a cabo cada uno de nosotros, sin duda. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos ese incentivo en cada uno de nuestros corazones, esa motivación, el ánimo puesto en aquello que como cristianos esperamos con ansia, porque lo esperamos, hermano. En algunas ocasiones decimos, bueno, el Señor no ha venido porque y hasta cierto punto decimos, no ha venido, mi familiar quizá no ha aceptado de Cristo o no quiere aceptar de Cristo y si Cristo viene y se queda. Pero yo creo que mientras esperamos que Cristo venga, porque eso lo esperamos, también llevamos como trabajo cada uno de nosotros el predicar, el invitar, el orar por cada uno de los que nos rodean y sin duda es algo que se hace. Oramos por nuestra familia, por los que nos rodean, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras amistades, por todos y cada uno de aquellos que sabemos que si Cristo viene, habrán de quedarse. Pero mientras tanto, como iglesia del Señor, como cristianos, somos motivados, somos alentados, como dice la palabra del Señor en esta hora, esperando
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, hermanos, sí lo anhelamos, sí lo anhelo, y sin duda yo creo que tú lo anhelas. Y ello nos motiva aún más a traer la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios. Cada vez que expreso o que viene a mi corazón esta enseñanza, vienen también las palabras del Señor a mi corazón, a mi vida, cuando el Señor dijo: y de los que me diste, Padre, ni uno se perdió, más que aquel que ya estaba, ¿verdad?, en esa situación que iba a perderse, no porque Dios lo hubiera querido, sino por la decisión de Él mismo. Pero dice: de los que me diste, ninguno se perdió. Y en mi caso, al conocer, al participar, al tener la dicha, la bendición de predicar la palabra del Señor, de traer la enseñanza para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, es también mi anhelo, es también mi deseo. Y por eso también la palabra del Señor que viene de esta manera, y que no somos capaces de estar, ciertamente conocemos del amor de Dios, sabemos del amor de Dios, y quizá pocas veces predicamos del amor de Dios, pero déjame decirte, hermano, hermana, que en cada predicación, por muy fuerte que parezca esto, está manifestado el amor del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida para contigo, porque no deseamos que se pierdan, no deseamos que nadie se pierda, que los hermanos que asistimos, que nos reunimos en la casa del Señor para alabar y glorificar su nombre, que nadie se pierda, que en todos haya el deseo, el ánimo de seguir adelante, y que un día, déjame decirte, ya no muy lejano, porque esto está por cumplirse, lo que dice la palabra del Señor en esta hora, podamos darnos cuenta de que no fue en vano la exhortación, la llamada de atención. Para uno no es fácil al estar al frente y traer alguna palabra de disciplina o de reprimenda. Quizá pudiese alguien pensar: no, es que no en el papel que tenemos que llevar a cabo. Sí es el papel que tenemos que llevar a cabo, porque es para lo que el Señor nos ha puesto, porque de lo contrario pasaría lo que nos dice también la palabra del Señor, que Él demandaría la sangre de aquel que se pierde a cada uno de nosotros, por no hablar, por no enseñar, por no traer la palabra que corresponde a tal o cual persona que la necesita, precisamente por estar en esa situación difícil de pecado, de alejamiento, qué sé yo. No, yo no quiero que eso pase, no deseo que eso suceda, sino por el contrario, que cada uno de nosotros, mis hermanos, un día estemos en la presencia del Señor, un día podamos venir y darnos cuenta de lo maravilloso que es estar ya en la presencia de nuestro Señor. Como iglesia del Señor, es nuestro deseo, hemos dicho. Es nuestro deseo, nuestro anhelo. Es aquello que esperamos, es aquello por lo que batallamos, es aquello por lo que rogamos, hermano. Es aquello por lo que le pedimos al Señor de su ayuda, de su dirección, que nos permita mantenernos firmes, que sea lo que nos aliente, que sea lo que fortalezca nuestra alma, nuestro corazón, que sea lo que nos lleve, a final de cuentas, a que un día estemos cara a cara delante de nuestro Señor, pero gozándonos, no siendo juzgados, no siendo condenados, no, sino estemos en la presencia del Señor gozándonos por la bendición que contamos o que hemos recibido al haber participado de lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces sí, aquí en la palabra de Dios, en este libro tenemos la manera, también hemos considerado que esa es la regla de fe y conducta para el cristiano. Esa es la regla de fe y conducta para cada uno de nosotros. Y que por lo tanto es necesario que atendamos a lo que la palabra del Señor nos dice. Y que mientras tanto
como hemos dicho, como nos dice la palabra del Señor en esta hora, del ánimo que debe de haber por lo que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro clamor, nuestro deseo, y que yo creo que es, hermano, para ti y para mí, expresar lo que dice en Apocalipsis 22, en su versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y que tú y yo como iglesia digamos: amén. Sí, ven Señor Jesús. Mientras tanto trabajamos, llevamos a cabo obra, llevamos a cabo tantas cosas en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el camino, en la casa del Señor, en todo. Pero nuestro anhelo, nuestro deseo primordial es expresar ello. Sí, Señor, ven Señor Jesús. Que nos aliente todo esto, mis hermanos, para que pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, para poder continuar adelante. Y como siempre finalizo en las predicaciones que estoy llevando a cabo desde este lugar, el animarte: no desmayes, hermano. No hemos acabado la carrera, no hemos culminado. Aún todavía no alcanzamos la meta. Aún todavía no. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude para poder continuar adelante, que el Señor sea en cada una de nuestras vidas y nos fortalezca para alcanzar, para llegar a la meta. Ahí donde te encuentras, inclina tu rostro, vamos a elevar una oración pidiéndole al Señor de su ayuda, de su dirección, de que tome nuestra mano y que nos impulse, que nos anime, que nos motive aún más para poder continuar en el camino en el cual Él nos ha puesto. Vamos a orar en esta hora, hermano. Mi Señor y mi Dios, gracias yo le doy por su palabra, que es lo único que necesitamos, que es lo único que requerimos para poder seguir adelante. Una y otra vez yo lo expreso, Señor, porque hay esa comprensión, ese entendimiento, no sé, Señor mío, pero el saber, el comprender que no es fácil, Señor bendito, que no es sencillo, porque tantas cosas que vienen y que nos distraen, tantas cosas que vienen a su pueblo y que alejan, que distraen. Pero mi Señor, confiamos en usted, que usted es con nosotros, que usted, Señor bendito, habrá de llevarnos, Señor mío, hasta ese lugar donde usted se encuentra. Por ello yo le ruego por su pueblo, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que sea usted alentándolas, tomando de su mano a cada uno de sus hijos, Señor mío, de los que conformamos esta parte de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Señor, y que recibamos, Padre bendito, la fortaleza, todo aquello que es necesario en nuestras vidas para seguir adelante. Gracias yo le doy por ello. Sigo rogando, mi Señor, que asimismo sea usted alentando a mis hermanos enfermos, a los débiles, a aquellos que parece que quieren caer, que quieren flaquear. No lo permita, Señor, sino aliéntelos a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus benditas manos en esta hora. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré
es mi amigo más fiel, Él es rey, es amor, y es verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué.